Gracias, hermano Eric. Dios le bendiga, hermano. Casi no le escuché, que Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Tranquilo, hermano, ofrende. Usted tranquilo, no se desespere. Tenemos toda la mañana, hasta las 9:30, me dijo el pastor. Y váyase a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, perdón, primero de Samuel, capítulo 22. Cuando ya lo tenga, hermano, me avisa o se pone en pie para que podamos empezar a leerlo. Primero de Samuel. ¿Ya lo encontró? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Lo que vamos a ver el día de ahora, hermano, es un tema muy interesante. Vamos a hablar de uno de los procesos más difíciles que pasó el rey David antes de que le dieran su reinado. Amén. Antes de que David pudiera ser rey. Así que vamos a 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de ¿qué? Léalo conmigo, a la cueva de... Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Mira quiénes se juntaron. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a orar. Padre, bendice lo que vamos a hablar el día de ahora, Señor. Que sea tu palabra, papito lindo, la que nos dé guía, la que nos dé dirección, la que nos permita, Señor, poder entender y comprender las cosas tal y como tú quieres que nosotros las entendamos. Ayúdanos, Señor, a comprender esa prueba que sabemos, Señor, que ha llegado a nuestra vida y que probablemente no estamos discerniendo o no estamos tratando de entender, Señor, el propósito de tal cosa. Pero sabemos, Señor, y confiamos en tu providencia divina, que tú nos vas a ayudar. Gracias te damos, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Como le he venido diciendo días atrás, présteme mucha atención. Amén. Porque lo que vamos a hablar yo sé que puede servirle a usted como también me puede servir a mí. Como le he dicho días atrás, mi amado hermano, la prueba va a llegar a nuestra vida, ¿sí? Amén. La prueba va a llegar a nuestra vida. O sea, vamos a tener que afrontar ciertas dificultades, ciertos momentos difíciles, ya sea de salud, ya sea económicos, ya sea problemas de diferente índole. Amén. La prueba va a llegar. ¿Cómo la prueba va a llegar, mi amado hermano? Nosotros tenemos que estar preparados. El problema es que la prueba genera miedo en el creyente. Amén. Empezamos a tener miedo. Por ejemplo, aquella persona que está enferma tiene miedo del futuro. ¿Y qué va a hacer? Como le digo a mis hijos están muy jóvenes, me han detectado esto, no sé qué va a pasar. Ok, ese es el miedo al futuro. La persona que está, por ejemplo, desempleada dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que salir adelante con esto y tengo que pagar este compromiso. Entonces tenemos miedo al futuro. Y este miedo, mi amado hermano, nos hace que nosotros dos cosas. Empecemos a hacer cosas que no nos convienen en la desesperación. Amén. Empezamos a desesperarnos y a ver cómo tratamos de solventar algunas cosas. Pero la otra es que perdemos la fe en el Creador. Hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede sacarnos de los líos en los que estamos metidos o del problema en el que estamos metidos? ¿Cuántos creen eso? Y entonces, ¿por qué nos desviamos? Amén. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones diferentes al propósito de Dios? Muchas veces, mi amado hermano, nosotros lo hemos visto. Mire, muchas personas no se atreven a hacer algo por miedo, porque dicen, no, es que mire, yo no sé si yo lo hago, yo tengo miedo, o sea, hay que invertir, hay que poner esto, hay que poner aquello. No se atreven por miedo. Hay muchas personas que no hacen las cosas, mi amado hermano, que tienen que hacer. Por ejemplo, hermano, mire, ¿por qué no he empezado a construir? No, es que me da miedo, hermano.
O sea, por miedo, mi amado hermano, muchas veces nos detenemos, nos frenamos. Por miedo, muchas veces también el cristiano abandona la fe. Y el hermano, ¿por qué ya no vino? No, fíjate que por miedo ya no viene. Amén. Dice que debe aquí. No ha dado la ofrenda, no. Dice que debe. No, no, es que anda peleado con el hermano fulano y no le quiere ver la cara. No, es que fíjate de que hizo algo que no es correcto, entonces tiene miedo, no quiere venir por vergüenza, no sé. O sea, por miedo, mi amado hermano, muchos cristianos también abandonan. Y mire, es normal cuestionarnos en el proceso, es normal, mi amado hermano, que usted le está pasando duro, que yo le esté pasando. Es normal cuestionarnos en el proceso y decirnos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a intentar? Es normal. ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con el colegio? ¿Cómo voy a hacer con la luz? Es normal cuestionarse. Es normal tener miedo, mi amado hermano. Lo que no es normal es hacer locuras por el miedo. Lo que no es normal es abandonar la fe por el miedo. Por eso traigo conmigo este personaje que usted y yo conocemos muy bien, el rey David. David, mi amado hermano, era un niño, un muchacho bien joven cuando empezó el llamado que Dios tenía para él. Y todos los que estamos acá sentados, mi amado hermano, tenemos un llamado de parte de Dios. Todos los que estamos acá sentados tenemos algo que Dios ya nos dijo. Esto quiero que hagas, esto vas a hacer. Hay algunos que Dios los ha llamado para ser padres, madres. Hay otros que Dios los ha llamado para ser empresarios, emprendedores. Hay otros que Dios los ha llamado para ser líderes o para ser pastores. Pero Dios lo ha llamado para algo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos tienen fe en eso? Aquel que no crea que Dios lo ha llamado para algo, analice su fe, hermano. Porque Dios nos ha llamado para cosas y cosas bonitas. Ahora bien, David, mi amado hermano, era un muchacho que tenía un empleo con su papá. Amén. Él trabajaba con su papá. Él trabajaba pastoreando las ovejas de su papá. Y estaba muy muchacho cuando fue seleccionado, fíjese. Cuando fue seleccionado por Dios para el llamado, para lo que Dios quería que él hiciera. ¿Qué fue? Ser rey. Nada más, hermano. Era lo único que Dios quería que fuera David, ser rey, eso era todo. Pero cuando David fue seleccionado, estaba bien pequeño. Era un muchacho, como de unos, 16, 17 años, póngale, era un muchachito. Era atractivo, dice la palabra del Señor, que era un hombre muy, muy de lindo parecer, un hombre de cabello diferente, con sus ojos diferentes. Dice la palabra del Señor que eran ojos especiales, eran unos ojos muy lindos. De esos ojos, yo diría, no sé, a mí los ojos azules me gustan. No sabría decirle si David tenía ojos azules, pero si la palabra del Señor dice que tenía ojos lindos, yo me imagino un hombre con ojos azules. ¿Qué hombre me escuché? Un hombre con ojos azules, así celestes, hermano, tipo turquesa. Wow, un hombre. Pero él trabajaba, mi amado hermano, tiempo completo, cuidando las ovejas que el papá tenía. Mire, en ese tiempo completo David tuvo que pelear con leones, con osos. Dice la palabra del Señor que David agarraba a los leones, a los lobos y a los osos los agarraba del hocico, mire. Y del hocico les quitaba la oveja. Fíjense cómo era de valiente. Y después, mi amado hermano, dice que los corría hasta que ellos se terminaban perdiendo. Así dice la palabra del Señor. Y que no le daba miedo agarrarlos de los hocicos. Imagínese usted agarrando del hocico a un oso, a un león. Amén. O sea, David tenía, mi amado hermano, el coraje para nosotros. A veces hasta le tenemos miedo a nuestra señora, o a nuestro esposo, a esa fiera que tenemos en la casa. Pero no, David, mi amado hermano, o sea, era un hombre valiente. Era un hombre que peleaba contra osos, contra leones. O sea, él no le tenía miedo a nada en ese entonces. Pero da la casualidad, mi amado hermano, que un día llega un profeta a la tierra donde estaba David. Este profeta se llamaba Samuel. Y llega donde el papá de David. En un momento, mi amado, muchos creen que llegó el profeta, le vamos a dar de comer, viene para la casa, un momento alegre. No, eran tiempos difíciles, hermano. Amén, eran tiempos difíciles. El profeta llega de encubierto, porque si usted lee desde el capítulo 16, se va a dar cuenta que si Saúl, que era el rey, se llegaba a dar cuenta que Samuel iba donde este nuevo rey,
lo podían matar. Entonces esto nos da la puerta a entender que Samuelito se fue de escondidas para donde esta familia. ¿Ok? Era un momento tenso. Yo me imagino, esto es muy alegoría mía, que probablemente mandaron una carta muy privada en donde le decían al papá de David: quiero reunirme con vos en tal lugar, que nadie se vaya a dar cuenta, por favor llegate en calladito, llévate a tus hijos y ahí vamos a hablar en este lugar, en este punto de encuentro. O sea, era algo muy, muy secreto, top secret. Era una situación muy difícil. Entonces llega Samuelito, mi amado hermano, a donde el papá de David, y le dice: tengo una noticia de tus hijos, Dios ya seleccionó un rey. Esto a cualquiera en ese momento le hubiera dado pánico, hermano, porque Saúl no estaba en sus mejores momentos. Saúl era el rey en ese entonces de Israel. Y Saúl estaba pasando por una crisis de locura. Se había ensoberbecido Saúl, el rey estaba loco. Entonces llega Samuelito y le dice al padre de David: hey, Dios seleccionó a uno de tus hijos para que fuera rey. Ah, sí, yo tengo 3, aquí están, mira. Ah, de verdad, sí. Y vio Samuel, y vio el primero, y dijo: uy, este está alto, fuerte, fornido, se ve que es hombre de guerra. Este es, dijo. Y del Señor le habló al corazón y le dijo: no, no, no. Vos lo ves ahí, pero ese no es, porque yo no veo lo que tú miras, le dijo, yo veo lo que está en el corazón. Entonces viene y dice: va, si este no es, este. Yo me imagino que estaban como tipo barrita de celular, de señal, del más alto al más pequeño. Entonces estaba el más grande, luego el mediano, luego el más pequeño, y nada, no eran esos, no. No, dijo el Señor: ¿no tenés algún otro? Tengo el chiquitito, pero es que el chiquitito es algo dejado, él no tiene mucho compromiso, allá anda peleando con algunos animalitos, tirándole piedras a los lobos, le ha dicho el papá, pero si querés lo mando a llamar, llámatelo. Hermano, mandan un mensajero donde David, en un momento difícil, no crea que estaban comiendo palomitas y disfrutando, no, era un momento de tensión. Y le dicen: mira, tu papá te manda a llamar. ¿Qué habrá pasado? Normalmente no mandaban a llamar a David por esas cosas, hermano. Si era un pastor, él tenía sus horas de salida y sus horas de llegada. No era algo así, que le dijeran: te manda a llamar tu papá, no era algo normal. Entonces viene, le mandan y bueno, lo mandan a llamar. Y cuando David llega, mi amado hermano, se topa con un ambiente tenso. No era un ambiente normal. Y ahí es donde empiezan las primeras pautas de miedo de David. Porque viene el profeta Samuel, lo mira, ese es él. ¿Cómo así? ¿Cómo que llegar ahora un policía fuera de mi casa? Vea, él es, mira. Uy, ¿él es de qué? ¿Cómo así? O sea, es bien feo pues que alguien llegue a la casa de uno y él es, ve. ¿Y yo soy qué? No, que usted es el nuevo rey de Israel. Ay, Dios mío, tráeme el aceite, lo vamos a ungir, mi amado hermano. Y en ese momento, de manera secreta, para que Saúl no se diera cuenta, para que Saúl no se enterara, para que el actual rey no se diera cuenta que iban a darle golpe de estado, ungen a David en secreto para ser el nuevo rey de Israel. La historia de David no se detiene ahí, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 en adelante, que el Espíritu de Dios en ese momento vino sobre David y estaba con David, y todas las cosas que David hacía prosperaban, mi amado hermano. David fue tan prosperado que mire cómo son las cosas, las conexiones de Dios. Mire que de repente, mi amado hermano, Saúl empieza a tener crisis y empieza él a tener, dice la palabra del Señor, un espíritu que lo atormentaba todas las noches. Era un espíritu atormentador y el hombre solo se calmaba con música. Solo así se calmaba el rey. Y entonces los sabios le dijeron: Señor, lo que pasa es que usted necesita que vengan aquí a tocarle unos mariachis. Venga, que yo le puedo conseguir uno. Y entonces viene ese contacto y le dice: tráemelo pues. Y llega David, porque David era un gran músico, tocaba el arpa. Mire, hacía sus arpegiados de requinto el hombre y empezaba, mire, a ponerle. Y entonces llega, hace la prueba donde el rey, y empieza aquel hombre, mire, a tocar el arpa. Y aquel gorila, Saúl, que era el rey, empieza a tener calma escuchando a David, porque David podía tocar el arpa.
Y ahí es donde David empieza a conseguir un nuevo empleo, mi amado hermano, ahora de medio tiempo. Amén. Porque medio tiempo pasaba con el papá, con las ovejas, y durante la tarde, mi amado hermano, él tenía que ir donde el rey y se quedaba a dormir con el rey. Capítulo 16 en adelante, usted lo puede ver. Dice la palabra del Señor que el rey tuvo que hablar con el padre de David y le dijo, mira, fíjate que voy a necesitar que tu muchacho se quede aquí porque yo necesito música. Entonces dice que no hubo problema. Entonces David tenía dos trabajos. En la mañana trabajaba con el papá y durante la tarde, mi amado hermano, empezó a trabajar con el rey. O sea, el bicho tenía ya su cuello, pues imagínese usted, llega y le dicen, ahora en adelante, fíjese que el presidente quiere que usted toque la flauta para él. Era un trabajo muy similar, mi amado hermano. El rey de una nación ahora tenía que usted tocarle música. Dios empezó a prosperar a David de gran manera porque el Espíritu de Dios estaba sobre David. ¿Qué pasó? Que llega un día difícil. Como era un Israel que se mantenía mucho en guerras, mi amado hermano, entonces llega un tiempo, yo sé que usted se recordará de esto, de un hombre que medía 3 metros y empieza a atormentar a Israel todos los días y les decía, saquen gente pues a pelear, les decía, ¿qué pasa pues? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está su rey? Que venga a pelear. Si ustedes me matan a mí, yo les declaro que toda esta nación se va a volver esclavos de ustedes, pero si yo mato a su rey, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Era un hombre que medía 3 metros, mi amado hermano. Dice que la punta de la lanza, solo la punta, mi amado hermano, pesaba 7 kilos. Imagínese el brazo de ese hombre, ha de haber sido enorme, como que era mi pierna, tremendo ñengo de brazo. 3 metros medía este hombre, se llamaba Goliat. ¿Se acordarán de él? Ven, un hombre tremendo, mi amado hermano. Y mire, David venía de regreso, mi amado hermano, a su medio trabajo, de medio empleo, en la tarde. Y se da cuenta, mi amado hermano, que estaba ese hombre gritando a las afueras de Israel. Y dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nadie va y lo ataca? ¿Cómo es eso que nos está diciendo aquí un montón de cosas este hombre? No, y empieza ya a averiguar, ¿verdad? Y le dice, no, lo que pasa es que venís algo tarde, viejo. Este maestro está de todas las mañanas, friegue y friegue y friegue. Y está que dice que nadie lo puede matar y que como todos le tienen miedo, nadie quiere acercarse a tremenda vara de 3 metros. Imagínese un hombre que mida 3 metros, hermano. Una persona sería como casi del tamaño de esa punta que está ahí, ¿ve? De esto. O sea, 3 metros, hermano. Todos le tenían miedo. Y viene David y le dice, bueno, ¿y cuál es el miedo? Y por eso yo a este mensaje le he llamado ¿cuál es el miedo? Porque David, acuérdese que de los hijos les quitaba las ovejas a los animales, ya le contaba. Entonces viene y le dice, ¿cuál es el miedo? Si yo de los hijos le he quitado las ovejas a los animales, pues a osos, a leones, yo no tengo miedo de ese animalito que está ahí, le dijo. Yo me he peleado con leones, con osos. Entonces vino y le dice, bueno, si vos crees tan valiente, anda a hablar con el rey. Si te crees tan campeón, anda a hablar con Saúl. Y llega donde Saúl y le dice, Saúlito, mire, señor rey, fíjese que hoy no voy a poder tocarle el arpa porque yo veo que allá afuera hay un incircunciso, le dijo. Y yo creo que me puedo encargar de ese varón. Creo que le puedo ayudar ahí. Tengo ese negocio con usted y le puedo ayudar. Entonces viene el rey y le dice, ¿cómo nos vas a ayudar si mira cuánto vos medís? Si ya le dije que venían de barrita, ¿verdad? De barrita de señal y David era el más pequeño, hermano. Entonces viene, ¿cómo le vas a ayudar vos? Todo flacucho, todo escuálido, sin músculo. Nunca había peleado, mi amado hermano. Entonces viene David y le vuelve a confirmar, señor rey, yo agarraba del hocico, mire, a los animales, les quitaba las ovejas y los correteaba. No me menosprecie. Entonces viene el rey Saúl y le dice, está bueno, pues, le dice, mira, ahí está mi armadura, está la lanza, anda a ver qué hacerle. Dice la palabra del Señor que David se la puso, pero la sintió bien pesada. Entonces le dijo, no, yo no puedo con esto, tome, discúlpeme. Se fue en el camino que agarró 5 piedritas, mi amado hermano, y le dijo, le dijo, y que soy perro, yo le dijo Goliat para que me manden a otro animalito como vos. Así le dijo, hermano, así le dijo Goliat. Y que soy perro yo, le dijo, para que me manden a una persona como vos. Espérate, le dijo. Vos porque no has conocido, yo vengo de Rosario de Mora, le dijo David. Espérate, le dijo, mire hermano. Y empieza aquel hombre a correr, agarra la onda. ¡Pum! ¡Pa! Y aquella vara de 3 metros cae, mi amado hermano.
Y eso no es nada, agarra la espada, mire, del mismo hombre, ¡fu! Y le corta la cabeza. Y en aquel momento, mi amado hermano, ya dije, el Espíritu de Dios estaba con David. Y David empezó a prosperar en todo, a crecer en todo. ¿Y qué pasó? La bicha, las cipotas locas con David. Y gritaban, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso molestó a Saúl. Empezó a generarle celos a Saúl. Se sintió incómodo Saúl. Ese es mi Edén. ¿Cómo es que ahora las mujeres elogian a David? ¿Cómo es que ahora la gente empieza a ver? No, es que lo hagan rey, pues si quieren, dice Saúl. Que lo hagan rey. Lo que Saúl no sabía, mi amado hermano, es que en David se estaba construyendo el rey. ¿Y sabe qué intentó Saúl? Saúl intentó matar a David. En varias ocasiones dice que de repente el hombre estaba tocando, pero como le entraba la chollazón, agarraba la lanza y ¡pum! Como en 2 ocasiones, hermano, dice David que tuvo que hacerle así, mire, porque el hombre lo quería matar. A la tercera ya no lo aguantó. Dice que de repente le estaba tocando y que agarra la lanza y que se la tira. No, dijo este loco, ya me voy, dijo, me va a matar. Y se fue. Y empezó David, mi amado hermano, en un proceso que se le llama la huida de David. Porque David empezó a tener miedo, mi amado hermano. ¿Y por qué yo le cuento todo esto, mi amado hermano? Yo le cuento todo esto porque si usted hace un paralelismo con David, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos bendecidos y que cuando Dios nos selecciona, cuando Dios nos llama, Dios nos abre puertas y empezamos a ver nosotros que en todo lo que hacemos Dios tiene ciertos propósitos y nosotros decimos, ¿y por qué yo conozco a este fulano? ¿Y por qué se me acercó sutano? ¿Y por qué Dios me ha dado esta bendición? ¿Y por qué Dios? Pero cuando viene, mi amado hermano, el momento de la crisis, así como a Saúl se le pelaron los cables y quiso matar a David, empezó a sentir miedo. Empezó a sentir miedo, mi amado hermano, y tuvo que huir. Dice la palabra del Señor, mire, en el capítulo 20, primero de Samuel, capítulo 20, versículo 30, se lo leo. Dice que Saúl se puso muy furioso con su hijo Jonatán y le dijo, tú estúpido hijo de prostituta, le dijo. Mire cómo le dijo a su propio hijo, mi amado hermano, Saúl. Saúl había perdido los estribos. Y es que lo que pasa es que Jonatán le dijo, mira, fíjate que David se tuvo que ir a donde su papá, él quería ir a visitarlo. Lo que pasa es que Saúl ya sabía que el hombre se había huido y si había huido, se había escapado y si se había escapado no lo iba a poder matar. Entonces viene y se puso bien furioso con Jonatán y le dijo, tú estúpido hijo de prostituta, a su propio hijo, hermano, le dijo eso. Mire, en hebreo, tú hijo de mujer perversa y rebelde, lo maldijo. ¿Acaso piensas que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve, búscalo para que lo mate, le dijo a Saúl. Y le dijo Jonatán, ¿pero qué? ¿Por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, mire lo que hizo Saúl en el versículo 33. Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Mire, a su propio hijo, hermano. O sea, Saúl estaba loco, hermano. Saúl estaba loco. Por fin Jonatán se dio cuenta que su padre realmente había decidido matar a David. Y es donde entonces Jonatán empieza a ayudar a David. Y le dice, mira, te voy a tirar 3 flechas y si yo te digo, andate, entonces anda a traerlas lo más lejos que podás, entonces ahí sabes que tenés que irte. Y cabal, así fue, hermano. Le dijo a David, andate lo más lejos que podás y David empezó a huir. Por miedo empezó a huir. Así como muchos de nosotros empezamos a huir por miedo, mi amado hermano. Empezamos a escaparnos por miedo. ¿Por qué? Porque fíjese que me quitaron el trabajo, porque fíjese de que me llegó la enfermedad. Yo estaba bien, sí, yo estaba bien, fíjese. Yo tenía todo, pero de repente me llegó este problemita. Entonces, mi amado hermano, ¿ahora qué hace? Huyendo por miedo a lo que vaya a pasar. En ese proceso de huida, mi amado hermano, David tuvo locuras que nos hace cometer el miedo. Por ejemplo, una de las primeras locuras que nos hace cometer el miedo, mi amado hermano, es cruzar límites. Esa es la primera locura. Cruzamos límites. David llegó en esa huida a donde un sacerdote y le dijo, mire, me mandan una misión especial el rey. Usted sabe que yo trabajo con el rey, ¿va? Sí, ya sé yo. Sí, entonces me manda una misión especial. Ajá, entonces
queremos comida. ¿Tendrá por ahí algo para echarle al buche? Le dijo David, en ese momento de huida, ¿va? Y le dijo, sí, pero fíjese que solo tengo pan santo, le dijo, solo tengo pan apartado para Jehová. No importa, dénoslo, le dijo, dénoslos de comer, de todos modos es para el rey, y Dios sabe que es para el rey. Dice que David y toda la gente que andaba con él comieron pan, pero era pan, mi amado hermano, apartado para Jehová, era pan del que se ponía en el altar como ofrenda para el Señor. Imagínense, en otras ocasiones, mi amado hermano, el fuego de Dios hubiera caído sobre David y lo hubiera quemado. Con las cosas santas no se andaba jugando. Y David en ese momento, primero de Samuel, capítulo 21, versículo 4 nos narra, comió pan santificado, mi amado hermano. Y era pan recién horneadito, si recién lo habían puesto ahí. Recién, como el que hacen en hojaldre, hermano, igualito. Ser una cosa deliciosa. Recién puesto. Y mire, David lo agarró y se lo comió con toda su gente, cruzó el límite. Cuando nosotros cruzamos límites, mi amado hermano, por miedo, ¿dónde empezamos a cruzar límites? Por ejemplo, cuando empezamos a tratar mal a nuestra esposa. Está bien, la estamos pasando mal. Está bien, estamos agüitados, sí, pero cruzamos el límite. ¿Por qué? Porque empezamos a maltratar a nuestra esposa, empezamos a maltratar a nuestros hijos, en la casa hay tensión, en la casa ya no se puede, hay miedo. Está bien que haya miedo, hermano, pero no podemos cruzar el límite. ¿Dónde empezamos a cruzar los límites, mi amado hermano? Empezamos a cruzar los límites cuando Dios lo empieza a prosperar, pero usted con esa bendición lo que hace es pagarle el trago a sus empleados. Hey, vámonos de fiesta, vámonos de vacil, vamos a ir a celebrar que tenemos el nuevo negocio. Y va y le paga a los empleados los tragos para celebrar. Ahí usted empieza a transgredir los límites. Porque es la provisión que Dios le ha dado para su sustento, para el sustento de su casa, para el sustento de la eclesía y para el sustento del prójimo, hermano. Pero usted lo está despilfarrando. ¿Cuándo empiezo yo a cruzar los límites? Cuando usted, mi amado hermano, por la necesidad empieza a hacer marrufiadas en vez de hacer negocios legítimos. Amén. Ahí usted empieza a cruzar los límites. Es que fíjate que me dijeron que no diera factura, pero yo creo que sí es buen negocio, es que me va a dejar. No, usted está haciendo una marrufiada y está cruzando el límite. Por miedo, sí, por miedo a que vaya a perder o a que no vaya a salir, pero cruza los límites. Dios tuvo misericordia de David, mi amado hermano. Él trató de entenderlo, no lo quemó en ese momento. Y aún así, mi amado hermano, aunque nosotros crucemos los límites con nuestro miedo, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos ha exterminado todavía. Ahí seguimos, mi amado hermano. Seguimos con nuestro trabajo. Aunque ya dimos varias pautas, mi amado hermano, para ser despedidos. Ahí estamos, mire. Seguimos con nuestra familia. Aunque ya varias veces los ultrajamos o varias veces nos peleamos. Pero ahí estamos todavía. Eso no significa, mi amado hermano, que no está perdiendo. Significa que Dios ha tenido misericordia, pero no puede seguir cruzando los límites. Perdón, es que mire, yo tengo miedo. Es que mire, fíjese que a mí nadie me comprende. Sí, mi amado hermano. Todos pasamos por esos momentos, pero no crucen los límites. Amén. David en el capítulo 21 tuvo que cruzar el límite. Se comió el pan santo. El miedo, mi amado hermano, también hace que nosotros caminemos sin dirección. En la huida, como David no sabía para dónde agarrar, porque Saúl lo quería matar, viene, pasa por donde un sacerdote le dice, deme el pan que tiene, y le da el pan. Y en la huida, mi amado hermano, se va, Dios sabe para dónde. Fíjese que llega a una nación que a saber dónde era. Y como ya habían escuchado, ¿verdad?, que Saúl quería matar a David, él llega a una nación donde ya los rumores habían llegado, fíjese. Como muchos de nosotros, por miedo, nos vamos a lugares que desconocemos. Es que me despidieron. Entonces fíjate que dice una tía que me va a mandar los 8,000 pesos para que yo me vaya de mojado para el norte. Yo creo que le voy a hacer caso. Mándemelos, tía. Ahí se los voy a pagar yo allá. Cuando llegue yo voy a chambear allá, voy a echarle ganas, tía. Y ahí va para allá, mire. Los secuestran los del cartel. Luego están pidiendo rescate. Lo picaron la garrapata. Se tardó un montón para llegar. Y al final lo volvieron a deportar porque llegando allá Donald Trump no lo quiso, lo mandó de regreso. ¿Y qué pasó con el hermano? Por miedo, mire, se fue a dar ese gran tour
En vez de que esos 8,000 pesos le hubieran servido acá para poner un tallercito, un negocio, una venta de tortas, algo hubiéramos hecho acá con ese dinero, hermano. Algo hubiéramos aprovechado acá. Pero mire, por miedo, mi amado hermano, empezamos a huir sin dirección. Por miedo, allá agarró como que era loca, mire, con las cosas, ya me voy de esta casa y me voy para... Allá terminó donde la mamá otra vez. Por miedo, mi amado hermano, se fue sin dirección. Mire, empezamos a dispararle a la nada por miedo. En Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10, mi amado hermano, dice que David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat. Hasta allá fue a terminar, mire, mi amado hermano. Fíjese cómo era. Dios lo tenía ahí segurito. Mire, con la casa del papá no le hubiera pasado nada, pero él en la huida agarró a saber para dónde. El problema, mi amado hermano, es que cuando nosotros huimos, tenemos miedo, nos vamos para saber dónde. El miedo también nos hace amplificar los problemas. ¿Sí? El miedo nos hace que el problema se vuelva más grande. Quizás el problema es chiquitito, mi amado hermano. Quizás el problema es sencillo. Quizás el problema son 30 pesos que usted no tiene para pagar el recibo de luz. Pero usted ya cree que se está muriendo de hambre. Si 30 pesos, mi amado hermano. Cualquiera, pues una llamadita. Mire, fíjate, primo, vos que estás allá en la USA, que allá el dinero crece de los árboles. Necesito que me mandes unos 30 pesos, vos, necesito salir del compromiso. Pero como usted magnificó el problema, lo hizo tan grande, mi amado hermano. Lo hizo enorme, ¿por qué? Por miedo. Fíjese que cuando David llegó a Gad en el capítulo 12, mire, estaba con el rey de Aquís y David oyó algunos comentarios. ¿Cuáles eran los comentarios? Este es el hombre que Saúl anda buscando para ver. Le quiere dar jaque. Entonces, esos comentarios, mi amado hermano, en el versículo 12 dice que David tuvieran mucho miedo, mire, mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sabía lo que el rey podía hacer con él, así que se hizo pasar por loco. Mire, váyase a 1 de Samuel capítulo 21 para que pueda entender lo que estamos hablando. Ahí atrásito, mi amado hermano. Capítulo 21, versículo 12. Mire lo que dice. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y mira el versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Mire, y dijo Aquís a su siervo, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? O sea que el rey ni siquiera sabía pues quién era, hermano. Él creía, y me traen un loco, dice. ¿Por qué traenme un loco? Pues lo que pasa es que David amplificó el problema. Amén. Él amplificó el problema. Y nosotros muchas veces, mi amado hermano, amplificamos los problemas. No hay problema tan grande, mi amado hermano, que Dios no pueda resolver. Yo sé que a veces nos dan miedo, pero probablemente es pequeño. Es que fíjese, hermano, que me van a cortar la luz. Está bueno que se la corten, hermano. O sea, no va a pagar luz. ¿Vale? Ni modo. ¿Y qué va a hacer? Por eso es que uno es bueno que siempre tenga candelitas, hermano, ahí guardadas en la gaveta. Amén. Te compre su caja de candela y la guarda, mire, para que cuando le corten la luz, ahí pone la candela. ¿Va? Ni modo, hermano. Es que me da miedo, hermano. Es que fíjese que me quitaron el trabajo. ¿Y cuál es el problema, hermano? Ya le van a dar otro. ¿O no confía usted en el Señor? Amén. Ya Dios va a proveer, el dinero va y viene, mi amado hermano, no se preocupe por esas cosas. Muchas veces amplificamos los problemas. Sí, hermano, pero es que vaya, sí, vaya. Mire, tantas veces que no ha ido al mar. Vaya al mar, hermano. Amén. Vaya, vaya ahí a un río, vaya a bañarse, disfrute. Váyase en calzoneta, amanezca en calzoneta unos cuantos días, no le van a caer mal, pero no amplifique el problema. Cuando nosotros amplificamos el problema, mi amado hermano, el miedo nos hace también que perdamos la identidad. Cuando yo le digo que perdamos la identidad, mi amado hermano, es que en el versículo 15, mire, en el versículo 13, dice de que David cambió la manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco. David, mire, dice de que iba y rasgaba las puertas como que era enfermo y tiraba saliva, aquí le caía, le hacía, yo me imagino, le hacía así. Cambió la identidad, como cuando nosotros por miedo, mi amado hermano, cambiamos la identidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque empezamos a decir malas palabras, empezamos a comportarnos como que no fuéramos creyentes. ¿Por qué? Por miedo, por miedo. Justifiquemos, es por miedo.
Amén. Y todavía la esposa de uno, vea, o el esposo, vos no eras así cuando yo te conocí, viejo. Vos has cambiado un montón. Vos sos bien diferente, fíjate. Antes vos eras bien amoroso, bien paciente. Hoy solo encachimbado. Hoy solo bravo. Qué barbaridad. No se te puede decir nada porque todo el tiempo de amargar. Cambiaste la identidad. Por miedo, sí, por miedo, pero cambiaste. Amén. Ya no somos los mismos, mi amado hermano. Por miedo a que no nos acepten, por miedo a que nos vayan a despedir, por miedo a que perdamos el valor, por miedo, ya no somos los mismos que nuestros amigos conocieron, que nuestros hermanos conocieron. Ya no es el mismo el brother. No, fíjate, ya no, como de repente puso un negocio, hoy le va bien. Ya cerraron Super Yacón por su culpa, pues. Amén. Sí, no, y sí le va bendecido. Pero ya no saluda, ya no viene, ya no habla. Hoy ahí pasa en la troca con los vidrios arriba, bien tinteado el vidrio. Antes cuando pasaba en el camioncito, en el Kia, que medio le arrancaba, ahí saludaba como no tenía aire acondicionado. Hoy solo con aire acondicionado, como que es refrigerador anda ese carro, porque cambió. Por miedo perdió su identidad, perdió la humildad, perdió el gozo que lo caracterizaba. David escuchó esos comentarios, tuvo mucho miedo de lo que el rey pudiera hacerle y empezó a pasarse por loco, arañando puertas y dejando que la saliva le escurriera por la barba. Ahora bien, en el 22, después de todas estas locuras, mi amado hermano, que David hizo en la huida, después de ser un hombre que el espíritu de David nunca dejó de tener el espíritu de Dios. Dios, a pesar de todas esas locuras que hizo, mi amado hermano, lo respaldó. Amén. Mire qué bendición. Dios siempre estuvo con David, a pesar de todo, mi amado hermano. Dios siempre estuvo con David. Dios tuvo misericordia con David. Dios sabía, mi amado hermano, que David estaba pasando por momentos difíciles. Entonces Dios tenía misericordia, pero era necesario que lo tuviese que encerrar. Es que no podía seguir haciendo locuras. Amén. Tenía que proveerle algo seguro y por eso llega el versículo 22. Mire, yéndose luego David de ahí, huyó. ¿Y huyó a dónde? A una cueva llamada Adulam. Esta cueva, mi amado hermano, es la cueva donde muchas veces Dios tiene que encerrarnos. Y aquí nos va a guardar el Señor. Aquí nos va a tener seguros, mi amado hermano, porque si Dios no nos da seguridad, si Dios no nos da seguridad, entonces vamos a seguir haciendo locuras, se nos va a seguir patinando la cabeza y a saber hasta qué cosas podemos hacer por miedo, ¿verdad? Entonces viene Dios y agarra a David y le dice, aquí te voy a poner, mira, en esta cueva llamada Adulam, aquí te voy a forjar, aquí te voy a hacer carácter, aquí te voy a enseñar cómo yo quiero que vos seas. Amén. Y esta cueva, mi amado hermano, es cuando nosotros estamos en crisis, cuando llega la crisis. Esa es la cueva, mi amado hermano, de la crisis. Un hoyo inmenso, mi amado hermano, del cual no podemos salir y tampoco queremos salir porque tenemos miedo y como no hay gasolina para salir, no salimos. Amén. Es un hoyo inmenso, mi amado hermano, que es todo lo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Si gastamos un centavo más, no podemos. Está todo presupuestado. Pero es que mira, los niños quieren ir a tal lado. Sí, pero no podemos. Es la cueva de Adulam. Póngale así a su casa, amén. La cueva de Adulam, póngale. Es la cueva donde no salimos, hermano. Amén. ¿A dónde vamos? A la cueva de Adulam. Porque no hay dinero para salir. No hay nada, hermano. Amén. Es la cueva de Adulam. Es el lugar seguro. Es todo lo que tenemos. No podemos hacer más. Aquí nos vamos a refugiar. Es todo lo que vamos a hacer porque no podemos salir. Allí, mi amado hermano, en esa cueva es donde Dios empieza a tratar con David. ¿Cómo empieza a tratar? Primero, mi amado hermano, Dios le da la respuesta a todo el proceso que David estaba viviendo. ¿Cómo le da la respuesta? Mire lo que dice. Y se juntaron con él primero sus hermanos y toda la casa de su padre. Esos fueron los primeros. Dios le empezó a dar apoyo a través de la familia. Son los primeros, mi amado hermano, que nosotros tenemos que cuidar. Papá, mamá, hermanos, los hijos.
En los momentos de crisis, mi amado hermano, nosotros no podemos maltratar a los que tenemos cerca. Muchos cristianos, mi amado hermano, en los momentos difíciles, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Empiezan a tener problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos y empiezan a dividirse, a separarse y ya papá no llega a la casa y ya los hijos hacen lo que quieren y ya la esposa tampoco llega a dormir y al final si llegan a dormir, uno duerme en el cuarto del niño, el otro duerme en el sillón y es lo primero que empieza a dividirse. Pero miren, la cueva de Adulán, mi amado hermano, lo primero que empieza a juntarse es la familia, porque yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, los primeros que llegaron fueron sus familiares, fueron su papá, fueron sus hermanos, fueron su mamá, ahí estuvieron con David. Fue su esposa, porque ahí estaba con ella también su esposa, porque si no sabían, mi amado hermano, David lo bendijo tanto Dios que le dio una hija del rey. O sea que David solo a quitarle a la hijita de Saúl fue. Imagínense cómo era Dios de maravilloso. Y ahí estaba con él. Ahí estaba, mi amado hermano, toda la casa. Y esa es la respuesta de Dios al proceso. Su familia, su casa, usted la tiene. Ahí están todos juntos. Bien o mal, sí. Llevadero, sí, pero ahí están. Y mire, mi amado hermano, otra respuesta de Dios al proceso. Mire, y se juntaron con él. Mire quiénes se juntaron en el versículo 2 del 22. Mire quiénes se juntaron. Léalo, hermano, para que usted vea. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura. ¿Quiénes se juntaron? Vaya, mira, cachada la que Dios me trajo. Ve, yo lo que necesito es inversionista y me manda al más endeudado de todos. Ve qué bonito. Yo lo que necesito es que Dios me bendiga con una persona que sea amigo de fulano y mira lo que me manda. Solo endeudado, emproblemado, rebelde. En esa estaba todo ese movimiento, mi amado hermano. Pero ¿qué significa esto? Yo lo veo de esta manera, mi amado hermano. No es la grandeza lo que nos va a levantar. Lo que nos va a levantar, mi amado hermano, es la humildad que nosotros tengamos. Dios pudo haberle mandado gente importante de Israel a David, empresario de Israel. Dios pudo haberle mandado, mi amado hermano, pero gente bien interesante, gente política, pero no. Mire los que les mandó: los endeudados, los afligidos y los que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, los resentidos. Vaya, qué chulada. Entonces yo llego a una conclusión. Dios en los momentos de crisis nos va a levantar, no con la grandeza, sino con la humildad que cada uno de nosotros tengamos. Así nos va a levantar Dios. Si nosotros entendemos el propósito, mi amado hermano, de Dios con humildad, ahí nos va a levantar el Señor. Mire, la cueva, mi amado hermano, le va a ordenar los pensamientos y le va a ordenar las acciones y va a hacer que sus pensamientos sean concordes, que sus acciones sean concordes a sus pensamientos. Amén. Ahí usted, mi amado hermano, en la cueva va a ordenar sus ideas. A veces lo que nosotros necesitamos es un tiempo de recesión económica para poder ordenar nuestras ideas. Si nosotros no topamos las tarjetas de crédito y no nos endeudamos comprado y al final todas las llamadas no se nos juntan, quizás nunca planeemos la idea de cómo vamos a salir adelante. Amén. Entonces quizás era necesario ese momento de recesión económica. Era necesario ese momento de enfermedad para poder ordenar las ideas, para poder establecer límites sanos con las personas que nos estaban afligiendo. Es que fíjese, mi hermano, que a mí me despidieron. Yo se lo he dicho en otras ocasiones. Quizás lo que usted necesitaba eran vacaciones, porque si seguía ahí en ese ambiente tóxico, en esa gente, con esa gente enferma, le iba a dar un derrame. Entonces Dios mejor, mire, antes de todo, lo quita, lo guarda, lo pone a salvo y le dice: aquí quédate tranquilito, te di la indemnización, date un ranchito barato con tu familia, con tus hijos y quédate tranquilo, ya te voy a llegar a dar un nuevo trabajo. Es que fíjese que mire que la empresa va mal, no salimos adelante. Quizás lo que necesitas es un poco de humildad. Quizás si Dios te da más, te vuelves loco con las riquezas y te vuelves loco. Entonces quizás a lo mejor Dios lo que necesita es orientarte. Los pensamientos, las acciones, mi hermano, Dios tiene que ordenarlas. Mire, para cerrar, con esto cierro. Esta cueva de Adulán, mi amado hermano, el encierro, la prueba, la crisis. Entiéndase la cueva de Adulán como el encierro, la prueba, la crisis. Amén. La cueva de Adulán nos va a conectar con el propósito de Dios.
¿por qué Dios te dio el empleo que tanto estabas pidiendo? ¿Te acordás? Sí, es que yo le dije al Señor que si me daba ese empleo, yo iba a hacer esto, yo iba a hacer aquello. ¿Por qué Dios te dio ese carro que tanto estabas pidiendo? ¿Te acordás? Sí, es que yo le dije al Señor que si me daba carrito, yo iba a dar raya a los hermanos y los iba a llevar. ¿Por qué Dios, no sé si te acordás, por qué Dios te dio la casa que ahora tenés? Sí, es que yo me acordé que yo le dije al Señor que si yo tenía casa, yo iba a hacer casa de adoración. No sé si te acordás por qué Dios, cuando tu niño estaba en el hospital, que se estaba muriendo, que los doctores ya estaban asustados, vos le dijiste al Señor, Señor, devolverle la vida a mí, Dios te la devolvió. ¿Te acordás por qué le devolvió la vida a Dios a tu hijo? Sí, me acuerdo por qué. Ese es el propósito, mi amado hermano. ¿Te acordás por qué Dios te sacó la cosecha de este año? Porque vos le dijiste al principio de año, Señor, yo voy a sembrar lotito, yo voy a sembrar frijolito, y con eso, Señor, vamos a hacer una gran atolada dentro del día. Ahí está el propósito. Pero como que lo perdimos. Amén. Como que se nos olvidó. Como que se le olvidó a usted y a mí, mi amado hermano, lo que prometimos. Dios cumplió, Dios prometió, pero ahora estamos en la cueva de Adulán porque olvidamos el propósito. Amén. ¿Te acordás vos por qué fue que encontraste ayuda idónea? ¿Qué le dijiste al Señor? Señor, ayúdame a conquistar a esa hembrita, papito lindo, porque yo quiero que ella sea la madre de mis hijos. Entonces, ¿y ahora por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque olvidaste el propósito. Entonces, mi amado hermano, la cueva de Adulán nos va a ayudar a entender una vez más el propósito. El propósito, mi amado hermano, de la crisis, de la prueba, de la tribulación, es que nosotros podamos volver a recordar lo que Dios necesita que nosotros recordemos. Ese trato, ese convenio, lo que habíamos planeado con Dios desde el principio. Eso es la cueva de Adulán. Mire, hermano, estas personas, por ejemplo David, y estas personas que se juntaron con David, que dice la palabra del Señor que eran como 400 hombres, amén. Estas personas, mi amado hermano, fueron los famosos valientes de David, los que le ayudaron a David a conquistar, los que le ayudaron a David, mi amado hermano, a salir adelante en el momento más difícil de su vida, a llegar a posicionarse como rey. Fueron 400 personas afligidas, endeudadas, de espíritu amargado, lo peor de lo peor, lo que no quería nadie, hermano. Esos 400 se volvieron los famosos valientes de David. Pero dice el versículo 2, mire, y fue hecho jefe de todos ellos. Estas personas llegaron a respetar a David a tal grado, mi amado hermano, que ponían la vida por David y decían, no, David es mi rey. Porque cuando estábamos en la cueva de Adulam, ese hombre nos dio fortaleza, ese hombre nos dio fe, ese hombre fue el que nos ayudó, que nos restauró. Ahí fue donde conocimos a Dios. ¿Y sabe qué es el momento más difícil? El momento más difícil, mi amado hermano, cuando nosotros, esa cueva de Adulam, forma a la familia. Y empieza la familia después de salir de la cueva, hermano. Ey, ¿por qué no habían venido, hermano? No, lo que pasa es que no teníamos para el pasaje, por eso no habíamos venido. No, lo que pasa es que estábamos en prueba, en crisis, por eso no habíamos estado. Cuando ya vienen de regreso, hermano, vienen todos a servir. Vienen todos, mi amado hermano, después de la cueva de Adulam, vienen todos. ¿Cómo vienen? Conectados con Dios. ¿Y por qué vienen así? Porque el Señor nos cambió de parecer. En la cueva nos enseñó su propósito. En la cueva nos enseñó a mantenernos. En la cueva. Ahora somos grandes líderes. Porque Dios nos restauró. Ahora sos un gran papá, una gran mamá. Y cómo te respetan tus hijos. Porque en la cueva de Adulam te aprendieron a respetar. Ahora sos un gran ejemplo en la empresa y todos quieren estar con vos. Y ahora sos un gran ejemplo de jefe. Y ahora la gente te quiere servir. ¿Por qué? Porque la cueva de Adulam nos formó. La cueva de Adulam nos formó. Entonces, mi amado hermano, debemos de confiar en Dios. Confía en el Señor. Amén.
En ese momento difícil, en ese momento cuando esté en la cueva de Adulán, confíe en Dios. Yo no quiero ser irresponsable, decirle que Dios, mi amado hermano, si usted debe algo ya mañana se lo paga. No, pero sí tenga la plena certeza, mi amado hermano, de que Dios ya tiene resuelto todos los problemas suyos. Amén. Dios ya tiene, mi amado hermano, un propósito en todas esas situaciones, en su tiempo, en su forma, en su espacio. Amén. Dios ya tiene esos problemas resueltos. Que no lo agobien, no magnifique los miedos, no magnifique el problema. Amén. Aprenda lo que se tiene que aprender en la cueva. Eso sí, aprenda lo que tiene que aprender en la cueva. En el encierro aprenda, en la crisis aprenda. Y aprenda bien. Porque después de la cueva viene una bendición, mi amado hermano, con lo que Dios lo que Dios ya ha trabajado, entonces ahí lo va a poner en práctica. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, por las cosas que estamos atravesando, Señor.